Pues, ahí vamos. Buenas noches a toda la gente que está escuchando Lado B. Estamos nada más y nada menos que con el director de la Casa Universitaria del Libro de esta universidad, Antonio Ramos Revillas, y vamos a hablar con él, sí de la Casa del Libro, pero al final vamos a hablar con él de su más reciente novela titulada Playa Bagdad. ¿Cómo estás, Toño? Bien, ¿cómo estás tú, Fede? Pues un gusto Bien. acompañarte aquí a ti y a todo tu auditorio. No, muchas gracias. Qué bueno que estamos aquí platicando eh, de libros, ¿no? Que es lo tuyo. Pero específicamente de esta novela llamada Playa Bagdad, que pues es como un thriller, ¿no? Si fuera una película sería catalogada como un thriller de suspenso. eh, y sería de estas películas que a mitad de la película pasa algo y te cambia toda la idea, ¿no? Todo lo que tú pensabas que estabas viendo, pues hay un giro ahí muy dramático que no lo vamos a revelar, pero que sí, son de estas novelas que te sorprenden. Lo primero que te preguntaría es, bueno, un pequeño preámbulo es hablar, son dos hermanos, Ujú. los principales protagonistas. Uno de ellos viaja con sus padres a Tampico, A Matamoros. a Matamoros, perdón, sí, a Matamoros. Que Matamoros también hay que hablar de él, porque hablas mucho de él en la novela. Eh, y ahí de repente ya no los encuentra, Ujú. recurre a su hermano, que está en Monterrey, ¿no? Él, Sí, él sí, está en sí. Monterrey. Y bueno, de ahí se desata toda una serie de, pues de sucesos y de giros que dan la novela. Eh, y bueno, lo primero es Matamoros, es Playa Bagdad, los lugares, digamos, más importantes de la novela. Es la relación entre los hermanos, la relación con los padres. Es decir, hay muchas cosas que aparecen ahí en tu novela. Lo primero que te preguntaría es cómo surge esta historia, cómo llegó a ti, a tu cabeza, y por qué escribir una historia como Playa Bagdad. Pues mira, creo que bueno, hay una cosa muy chistosa que es el hecho de que yo fui a Matamoros en el 2019 Ok, a un festival de otoño que tienen allá, un festival cultural, que mira, en mi ignorancia yo nunca pensé que en Matamoros hubiera como manifestaciones culturales organizadas, ¿no? ok, Entonces cuando me dijeron que existía el festival de otoño dije, ah, qué loco, ¿no? Un festival de cultura acá, ¿no? Eh, y bueno, fui y me llevé a mis papás. Y los cité en un lugar para comer ok. y se tardaron en llegar y yo me asusté, dije, ¿por qué? Pues, no han llegado, etcétera. Y ya de regreso a Monterrey, les dije, los vine como regañando diciéndoles, ¿por qué se me pierden? ¿Por qué no traen celular, etcétera? Y les dije, ¿qué les digo a mis hermanos si ustedes se me pierden en Matamoros, ¿no? Y entonces cuando les dije eso, pensé, aquí hay una historia, aquí hay una novela. Y me emocionó mucho, dije, aquí claro que hay algo. Pero ya cuando empecé a escribirla, me di cuenta que la pérdida de los padres, aunque era importante y es la que inicia la novela, o sea, sí hay una exploración de eso, Ujú, me podía permitir hablar de otras cosas sí. que tenían que ver con las relaciones entre los hermanos, porque en algún momento me pregunté, bueno, pero ¿cómo es la relación de estos hermanos? Porque la novela empieza así. Marcelo me habló para decirme que perdió a nuestros papás en Matamoros. Así es. Entonces ya sabes quiénes son los personajes principales, ya sabes cuál es el problema de inicio. Pero empecé a preguntarme, bueno, pero ¿cómo son estos hermanos? ¿Por qué el hermano le habló hasta el final del día y no desde el principio? Ujú, Entonces ya con eso fui como armando la historia y me di cuenta que quería hablar de muchas otras cosas, no solamente de esta desaparición, sino también de las ciudades perdidas, como el Puerto Bagdad, ujú. que quería también hacer como una construcción sin violencia de la ciudad de Matamoros, porque decías ahorita que es como un personaje, es un Sí, personaje, es un y personaje. yo quise vestirlo de su manera más cotidiana, porque bueno, los hechos delictivos ocurren en todas las ciudades. Sí, Acabamos de tener en Monterrey 60 muertos un fin de semana sí, sí. o en la última semana, Sí. 60, Ujú. que no es un poquito número. No, no, no. Lo hemos normalizado, Y lo pero hemos para normalizado nada. bastante, pero no es normal. Entonces, y sin embargo nadie piensa que Monterrey es una ciudad violenta, pero lo Sí, somos, o está sea, escondido abajo de la alfombra, está ¿no? escondido debajo de la alfombra, pero allá están todos los muertos todos los días. Y Matamoros, pues me resistía a pensar que solamente es eso, ¿no? Entonces, con todos estos elementos fui como construyendo la novela, la relación de los hermanos, la pérdida de los padres, este thriller.
esta vuelta de tuerca que tiene la novela a la mitad Sí. y que afortunadamente nadie ha revelado. Ujú. Eso me gusta, fíjate que hay mucha gente que ya ha leído la novela y que hace recomendaciones y todos respetan eso. Nadie dice, ah, y en la mitad de la novela pasa esto. ¿Sabes qué? ¿Por qué creo que pasa eso? Porque esas sorpresas cuando uno está leyendo alguna novela o algo, son muy agradables, Mm. ¿no? Entonces me imagino que quieren que los demás lectores, en este caso de tu novela, sientan esa Sientan parte, esa ¿no? parte, Ajá, sí. esa parte Ah, pues es bonito. que es muy reveladora y que te da un giro, ¿no? Te da un giro, es como estas películas que de repente cambian totalmente. Sí, Entonces hay que compartir ese gusto, ese ¿no? gusto, sí, no, Ah, pues no qué bonito. estropearlo, no estropearlo, ¿no? Sí, sí, qué bonito esto que dices. Pero sí, creo que... Y para mí, fíjate que después cuando... O sea, la primera parte es un thriller y la segunda parte es como que la novela que quería contar. Como que ya que tienes todo el contexto, mira, ahora te voy a contar por qué ese contexto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero las ciudades como personajes, ¿no? Creo que cuando éramos, bueno, al menos cuando yo era chico, eh, la literatura venía de la Ciudad de México, ¿no? La mayor parte, digo, aquí había, Sí, obviamente, siempre hubo autores locales, pero digamos que en las librerías era lo que te pero eran encontrabas. locales, ¿no? Sí, y era lo que te encontrabas, ¿no? O Sí, sea, era como el cine, ¿no? El cine mexicano, pues casi todo era hecho en la Ciudad de México. sí, Entonces aprendimos a conocer a la Ciudad de México a través de los libros, aunque no fuéramos o no tuviéramos como esta cercanía, pero la conocíamos a través de los libros, a través de las películas. Y luego estabas ahí y decías, ah, mira, es la escena de tal película, o ¿no? Con el tiempo, pues sobre todo cuando empezaron a resurgir como los autores del norte empezaron a ganar peso, empezamos a conocer estas ciudades, ¿no? Monterrey, sí, Durango, hasta Torreón, ¿no? Ahora con los libros que también has publicado aquí en la Casa del Libro, sí, del Teniente Morgan y todos estos libros, ¿no? En este caso, Matamoros es un personaje. Conocemos Matamoros a través de tu novela, conocemos sus calles, conocemos su diaria realidad, ¿no? Aunque ujú, es un día, pero bueno, pasan muchas cosas, sí, los restaurantes, cómo retratar y cómo convertir a una ciudad en un personaje. sí. Pues mira, antes de contestarte esto, quiero profundizar algo que dijiste al principio y que yo solté la frase así como es que eran autores locales, Ajá. porque puede prestarse de malinterpretación. Pero creo que ha habido también una evolución en el concepto del escritor local, al menos en la ciudad, Ujú. ¿no? Antes teníamos autores locales que eran solamente leídos por ciertos grupos intelectuales Ajá, sí, claro. y que decías, ah, pues es de aquí de Monterrey, ¿no? Pues como, ah, pues es de acá, ¿no? Entonces, cuando venían los nacionales, y digo esto entre comillas, pues sí había como una ladaca, ¿no? Y el autor local como que no emocionaba por alguna Ujú. razón. Y creo que pasado todo este tiempo, o sea, ahora en la primera mitad del siglo XXI, porque ya estamos en el 20, bueno, en el primer cuarto del siglo Sí, XXI, sí, sí, sí. yo creo que eso ya no ocurre. Creo que ya hay una comunidad lectora mucho más amplia, de Sí. no necesariamente gente ligada al medio intelectual, que se acerca a los libros de los autores locales y que sí los consume y que va a sus presentaciones de libros. O sea, creo que en ese sentido la ciudad ha madurado mucho. Ya el autor local tiene como, tanto porque publica en editoriales fuera de la ciudad, como si publica en las propias, en las de la ciudad, ya tiene como una base de lectores mucho más amplia para poder, ya no está cerrada a solamente unos circulitos donde unos pocos los leen, sino que ya es un lector más masivo también, ¿no? Sí, creo que los hemos valorado más, Se ha ¿no? ido En ese valorando sentido, más, sí, ¿no? sí, en ese sentido. Entonces, y yo ahí creo que un poco también, y aquí sin ganas de echarme flores, bueno, de echarle flores a la universidad, porque el trabajo editorial que ha hecho la universidad en los últimos Sí. años, ¿no? Que también ha revalorizado a muchos autores locales. Tú ahorita llegabas, ahorita que nos vimos, me dijiste, ah, tal libro de la uni que ya lo pedí, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, ya hay como y de una autora local, una poeta local. Entonces, eso por un lado, nada más para cerrar y que no piensen que está despreciando a los autores Claro, locales, claro, sí, sí, sino en sí. este contexto, ese mote funcionaba como no tan favorablemente y creo que ahora ya hay una cosa distinta. Y entonces, en el mismo sentido de valorización, fue que yo pensé en Matamoros como un personaje más de la novela. Porque no solamente sabes que yo soy como un lector y un autor muy como romántico. Ok. No en el sentido de que me guste el amor y la muerte y todo eso, ¿no? Pero sí en el sentido Corintellado y esas de cosas. corintellado, no, sino en el sentido práctico
en el sentido técnico del romanticismo que relaciona mucho los sentimientos de los personajes o del yo poético con la realidad. Si el hombre está o la mujer está triste, el poema va a hablar de cosas oscuras, silvestres, el misterio de la penumbra, Ujú, los besos apenas dados, etcétera. Y es un sentimiento muy relacionado con ese contexto geográfico espacial en el que está. Entonces, en mi novela, pues el personaje está perdido, ¿no? ujú. Y la ciudad sirve también como un elemento para perderse más. Hay una parte que está a propósito. Hay una parte donde dice que entonces Marcelo bajó por tal calle, dio la vuelta en no sé qué otra Sí. calle, entonces giró por no sé dónde. Y entonces tú dices, ya me perdí. Y yo, claro, porque te tienes que perder, porque él está perdido. Exacto. Él va también desesperado y entonces empieza a saltar por aquí que pollos no sé qué, que la casa no sé qué, que bla, bla, bla. Es mucha información, no para ubicarlo, sino para perderlo junto con él. Entonces, por eso es que Matamoros tiene como ese peso y también porque, pues, lo que te decía hace rato, ¿no? Yo quería hablar de un Matamoros. ¿Sabes que cuando yo empecé a escribir la novela Ujú, y la terminé? Y después de la pandemia, en el 21 o a principios del 22 creo, no, en el 21 a finales del 21 me invitaron de nuevo a Matamoros al Festival de Otoño. ok. Me dijeron, Toño, ¿quieres venir a presentar? Y fui a presentar Salvajes. Ajá. Entonces, que es una novela que también, pues ellos querían, porque también retrata algo muy parecido a muchas ciudades, ¿no? La violencia y los Sí, sí. cinturones de miseria, etcétera. Y entonces, terminando el evento y en el cóctel que me volví a llevar a mis papás, Otra vez. a ver si podía volver a ocurrirme alguna novela de ellos, este, les dije, es que fíjense que yo escribí una novela donde Matamoros es el personaje principal. Y me dijeron, ¿cómo? Y ya les dije, no, pues un poco trata sobre eso. Y Matamoros, ¿cómo sale? No, pues así como no, como es. Así como sin. Le digo, mira, una cosa sí te puedo decir: no hay ningún muerto por narcotráfico en esta novela, ¿no? Ujú. Y es el Matamoros. Y dice, qué roco. Y entonces una persona te dijo, muchas gracias. Muchas gracias por decir que somos más que eso. Le dije, pues sí, es que es el de. Exacto. Y como quiera, ya volviendo a Monterrey, dije, voy a quitar el muerto que aparece. No, pero sí quería como, digo, no necesitaban que yo viniera a decirles eso, ¿no? No. Pero es bonito que de pronto encuentres un libro donde digas, mira, no hablo nada de esto. Sí, o sea, el contexto es distinto Sí, y hay, y una ciudad como Matamoros, pues no es solo es violencia, ¿no? Digo, lamentablemente los grandes titulares o las noticias que salen de Matamoros, pues, o de todas estas ciudades cercanas, hay como esa, tenemos esa sensación, pero no solo son eso, ¿no? Y es cierto, en tu novela ni siquiera piensas en eso. O sea, sí, está muy lejos, estás pensando en otras cosas y estamos conociendo la historia que tú nos relatas, en donde hablas de esto, pero hablas también de la pérdida de los padres, ¿no? En el imaginario, en la mente de los protagonistas, que es un proceso, fíjate, una vez un tío mío, cuando murió mi abuela, me dijo, cuando muere tu mamá es muy duro porque nunca nadie más te va a volver a querer como te quiere ella, ¿no? Y en ese sentido, el perder a los padres es pues, un proceso doloroso, ¿no? Y que conforme avanza tu edad, pues avanza la de ellos y vas pensando en eso. Entonces, este libro también habla de eso, ¿no? sí, pues es que lo que decía al principio, cuando empiezas a escribir una novela, tienes como un punto de partida, pero después te das cuenta que es como un cuerpo, necesita muchos sistemas para poder ser un cuerpo. Ujú. Entonces, yo creo que las novelas necesitan muchos sistemas también para poder ser una novela. Necesitan trabajar en la historia, sí, en el personaje principal, pero además qué cosas de ese personaje principal, qué cosas de esta ciudad, qué cosas de estas acciones. Entonces, vas como, me gusta mucho esta imagen de las venas y cómo se van ramificando. Entonces creo que sí la novela tiene pues una cuestión con la ciudad, una cuestión con los hermanos, una cuestión con la vejez, una cuestión con la desaparición, Ujú. el derecho a desaparecer, una cuestión con la frontera, una cuestión con
con la música, incluso podría decir. Pues Sí. hay una parte en la novela que eso sí lo podemos spoilear, Ujú. que ocurre durante un concierto que dio Paul McCartney en la Ciudad de México, que fue un concierto Claro. espectacular, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y me lo metí. Así que también una cuestión, fíjate que algo que me han dicho las personas que ya han leído la novela, que les gusta es que los padres de esta novela, cuando se empieza a hablar de quiénes son, ¿no? Pues si se pierden, tienes que decir poco quiénes son, ¿no? Para que los sientas. Pues son unos padres muy como con la vida resuelta, ¿no? Como que siempre se amaron, Ujú. siempre tuvieron claras que su prioridad eran ellos, siempre y siguieron haciendo sus escapadas, y bueno, y siguieron teniendo como esta relación también como buena y mala con sus hijos, ¿no? Entonces, por eso es que aparece también este tema de la vejez. De la vejez y como decías tú, de las ciudades perdidas, ¿no? Ujú. Pues es que fue lo que más me llamó la atención. Cuando fui aquella vez a Matamoros, en el hotel donde me quedé, que me dijeron que era como de los mejores hoteles de la ciudad, y yo dije, bueno, ok, ok, pero en las paredes había mapas de Puerto Bagdad, que yo sabía de Puerto Bagdad, o sea, sí había oído, pero no me había detenido realmente a mirarlo. Ok. Y Puerto Bagdad fue un puerto muy importante en las márgenes del río Bravo, por el cual hizo comercio por todo el sur de Estados Unidos durante la guerra de secesión, ¿no? Y, y eso le ayudó al puerto. Pero pasados 50 años el puerto había desaparecido. Y era un lugar que, fíjate que en la década de 1860 era 3 veces más grande que Monterrey. Wow. Tenía más gente, o sea, era la capital del norte, o sea, realmente. Y para que 50 años después hubiera desaparecido, pues también me pareció como... Y cuando yo fui al puerto, o a la zona donde estuvo el puerto, pues todavía me asombré más porque solamente había dunas. De pronto hay ciudades que desaparecen y que queda una placita, queda Sí, los vestigios. algún vestigio, ¿no? Ajá. Esta no tenía ningún vestigio. Y me quedé pensando, ¿cuántas ciudades así no tienen sus vestigios? Y entonces eso dije, si una cosa tan grande y articulada como una ciudad desaparece, pues ¿qué le pasa a la memoria de los hombres? Claro, O a lo que los hombres dejan. claro. Digo, nosotros estamos ya del otro lado, Fede, porque estamos grabando un programa de radio. Sí, Y va a estamos quedar de... un Sí, registro. sí. Alguien va a decir, ¿cómo era el programa, los programas del radio de la universidad en la Ajá. década de los... Van a aparecer, había un programa de Fede Aguilera. Sí, sí. Vamos a escuchar un programa de Fede Aguilera. Sí, Y sí. puede ser que, mira, están entrevistando a un autor que se llama Antonio Ramos. Ah, sí, que dirigía la casa del libro. Ya. No, ni sabrán quién es porque ya lo escucharán en 200 años. Así como, Ah, ok. ¿quién sería ese tipo? Voy a ver si hay un PDF ya libre en la biblioteca digital de la UNESCO. Y va a aparecer, ¿no? Oye, hablando de este tema, ¿por qué hay esta fascinación por los lugares abandonados o perdidos o que van desapareciendo? Porque hay como una intriga, una Sí. fascinación, un magnetismo. ¿A qué crees que sea? Que... Pues yo creo que tiene que ver con un gusto personal por las cosas abandonadas. Cuando yo era niño siempre me llamaba la atención las casas abandonadas en mi colonia. Entonces me eh, metía a ver cómo, y como el hecho de poder imaginar cómo había ocurrido esa vida ahí, me llamaba mucho la atención. Y lo mismo pasa con los pueblos, con las ciudades. O sea, no lo he logrado todavía, pero he querido ir a los pueblos abandonados en las sierras de Durango y de Zacatecas o de San Luis Potosí, ujú, que me dicen que son muy bonitos. sí, Digo, ahora ni de loco voy con la situación como sí, está, es complicado. pero digo, ha de ser padre. Y una novela que me gusta mucho, es una de José Alvarado que se llama El personaje. Ok. Y es un hombre que va en el tren y que el tren llega a una estación perdida y el tipo se baja por error y andando llega al pueblo, un pueblo que está también abandonado y ve el tiempo detenido siempre a la misma hora en todos los relojes, se pregunta quién vivió en esas casas abandonadas y después se da cuenta que todas esas personas están en el panteón. O sea, es una novela interesante que fue publicada además el mismo año que Pedro Páramo y tiene muchos Ándale. elementos en común con la ausencia, con el pueblo desaparecido, con las ánimas. Digo, no tratado de otra forma, pero es casi casi lo mismo. Ok. Y, y pues por eso yo creo que cuando pude hablar de Puerto Bagdad y de Belchite y de estos lugares también
me llamaron mucho la atención y están puestos en la novela. Sí, como es algo muy importante, siento yo, en la trascendencia de la novela, la relación entre los hermanos. Podríamos pensar o idealizar que una relación de hermanos tiene que ser cordial y tiene que haber camaradería, complicidad, pero no siempre es así. Y hay diferentes formas de llevarte con tus hermanos. Hay esta frase también de que podemos escoger a los amigos, pero no a la familia, ¿no? Sí. Entonces hay una relación tirante entre tus personajes. Pues es que, mira, yo tengo la fortuna de que me llevo muy bien con mis hermanos, pero también sé que no somos así como los cuates, ¿no? Ajá, O sea, los quiero, son mis hermanos, sí, sí. pero no tengo esta como complicidad que tengo luego con otras personas. Y yo creo que pasa lo mismo con ellos, ¿no? Entonces, de ellos conmigo. Y aún así, o sea, a pesar de eso, como quiera, tenemos. Pero luego yo he escuchado muchas historias terribles de hermanos que se odian, que Ujú. no se apoyan, que se ponen el traspié, porque la mamá hizo tal cosa, porque el hermano no ayudó cuando el papá se enfermó, etcétera. Y dije, eso también está como interesante de explorar. Y, y es lo que te decía al principio. ¿Por qué si este Marcelo perdió a sus papás en Matamoros, qué lo hace hablarle hasta el final del fin de semana? Cuando los perdió desde temprano el sábado, digamos, ¿no? Ujú. ¿Por qué, qué lo detiene a no hablar con el otro hermano? Sí, Y dije, pues voy a explorar ese tema y pues así es como fue resuelto en la novela. claro, que es también para poner ahí atención a esa parte, ¿no? Em, Me gustaría un poco aprovechar, dejar un poquito de lado la novela y hablar un poquito de música contigo, Toño. Sí. Te preguntaría, ¿tú recuerdas cuándo fue la primera vez que escuchaste música y en dónde? Uy, es muy triste, Fede. Sí. Sí, es muy triste porque tengo que decirte, bueno, no es triste, pero yo tengo como tres inicios de música desde mi infancia. Ok, La primera es la música cristiana, los himnos. ok. Porque toda mi familia es evangélica, todos, todos, todos. Ajá, Entonces, por el lado materno, todos son evangélicos. Entonces, yo tengo como el recuerdo de cantar himnos, ¿no? En la iglesia. ok. Y hay muchos que me siguen gustando. Sí, Digo, sí. no los canto y no los pongo para escribir, pero de pronto digo, mira esta canción o este himno. Y por otro lado, mi familia paterna era de la fiesta eterna, cara. O sea, y con ellos escuchaba música norteña Ok. de los de antes. O sea, los cadetes, los Los invasores, Cornelio líricos, Reina, los líricos, los los montañeses. humildes. Ok, Yo no sabía cómo eran los grupos, simplemente escuchaba las canciones. ok. Este, y eso fue lo que escuché muy, muy pequeño. O sea, de pronto fíjate, hay una canción Ajá. norteña muy, digamos que no políticamente correcta para nuestros tiempos, que mi abuelo paterno, cuando se fue de la iglesia, escuchaba. Y era una canción que decía, me de robar esa yegua, no importa que sea casada. Ah, claro. Y eran puros corridos Sí, así sí, sí. machistas, Sí, ¿no? sí, sí. Y yo los escuchaba, pues tendría como unos 10 años cuando trabajaba con mi abuelo vendiendo periódico en la calle. Y y cuando él se iba a hacer las entregas, me dejaba en el carro, yo ahí como medio dormidito, con todos los periódicos. Y pues lo único que funcionaba era la radio. Porque ni siquiera funcionaba la estación, o sea, nada más funcionaba la casetera. Ah, entonces eran solo los cassettes de él. Solo los cassettes de él. Entonces Ok. yo para no aburrirme, pues ponía el cassette y escuchaba las canciones. Eran puras canciones así de soy bien briago y soy bien macho, ¿no? Sí, 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 sí. Y digo, porque ahora los pensé porque mi abuelo. Pero mucho tiempo después de esto, como tal vez unos 8 años después, este, murió un tío. Ok. Y mi abuelo, un día llegué a la casa de mis abuelos, otro tipo del lado paterno, llegué a casa de mis abuelos y escuché a mi tío, a mi abuelo tocando el saxofón. Una canción norteña, así. Y yo así, oigan, ¿a poco mi abuelo toca el saxofón? Sí, sí, sí lo toca. ¿Y eso? No, pues cuando él era joven estuve en un cuarteto, en un grupo de farafara. Ok. Yo, y, ¿y por qué está tocando, no? Dice, no, pues dice, cuando está triste porque se acuerda de tu tío, saca su saxofón y se pone a tocar. Y dije, wow. Dije, esto es una historia. Sí. Y pues le escribí, ¿no? Es el cantante de muertos.
Claro, el pero cantante de el cantante de Muertos. Muertos. Claro. Pero sí he tenido esa relación con la música, o sea, muy pequeño, pero por así como hay veces que me clavo mucho y luego me olvido. O sea, yo no soy de estar escuchando música todo el tiempo. Ajá. Yo soy, por ejemplo, me subo al coche y lo primero que hago es, ¡pum!, apago la radio. Fuera. Fuera, cuando todo el mundo está, la escucha, para yo, ¡pum!, la apago. Ujú. Y bueno, por ejemplo, ya cuando tú empezaste bueno, no sé si explorabas música y digamos cuando empezaste a elegir la música que tú querías escuchar, Ujú. comprar algún disco, sintonizar alguna estación de radio, Sí. cuál fue? Pues mira, va a parecer lugar común porque soy escritor, pero la música clásica, Sí, los instrumentales, la música de fondo, la música de ambiente, a mí eso me encanta. O como que te sea, gusta escuchar. mira, soy muy fan de soundtrack de películas, de Ajá. ahora de manera reciente. Y bueno, en el pasado también me ha gustado mucho. Me gusta mucho Vivaldi, me gusta mucho Bach, o Bach, Ujú. Beethoven, Ok. ese está cañón. Eh, y de música instrumental, soy fan de una película que se llama The Grey. Y Ajá. el soundtrack de esa película es hermosísimo. De Hans Zimmer, por supuesto. Ay, este tipo, se me ahorita su nombre. Pero ha hecho música para miniseries. Hay una serie que se llama Los Rechazados o algo así. Que está bien chida. Es de, de que un día desaparece el 10% de los seres humanos. Ah, claro, sí, 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 sé cuál te Ya refieres. sabes cuál digo. Sí, no la he visto, pero sí. Es impresionante. Y la música es así como Ok, te sobrecoge. O sea, ok, no Carmina Burana, este otro grupo te iba a decir, el de Arvo Part. ok. O sea, ese tipo de grupos me gustan. Y yo puedo, el soundtrack de, por ejemplo, de La Cocinera, La Cocinera, El Ladrón, Su Mujer y Su Amante, que es Peter Greenaway, Ajá. del director, me encanta. O sea, sí, ese tipo de cosas escucho. ¿Te gusta? Y acostumbrabas, no sé, ir a recitales, a orquestas de cámara. Pues no he tenido mucho la oportunidad de ir, porque soy hasta eso como una escucha más como de casa. Ok, O sea, sí he ido a conciertos, pero no es que yo esté así como, vamos al concierto, no es algo así como, debería serlo más, pero no pero tienes ahí uno memorable. pues mira, creo que un concierto memorable al que fui fue pues el de Paul McCartney, Ah, claro. que te Sí, decía, sí, sí. pero también una vez que vino Kanye West, que Ujú. fue al Palacio de los Deportes. Sí, sí, sí. Y también tengo como en mis recuerdos, pues una vez que pasaron el Carmina Burana en las bocinas del Palacio de Gobierno. O sea, no, estaba vacía la plaza, o sea, era como Sí. esas tardes que ya ha caído mucho la sombra, y que no hace tanto calor, Ajá. y como que estaban pruebas de sonido, había muy poquita gente. O sea, no había nada espectacular, pero estaban pasando Carmina Burana. Y yo estaba ahí sentadillo y dije, mira, Carmina Burana. Y lo escuché todo. Digo, no es lo mismo, yo sé. No, no, pero lo disfrutaste, Pero digamos. disfruté así como el sonido así alto. Porque sí soy más como, si hay fumadores sociales, Sí. yo soy más como una escucha de interiores. Sí, sí, sí. Sí, Sí, mira, sí. una escucha de Una interiores. escucha de interiores. Y me imagino que eso lo relacionas con tu escritura. Sí, porque cuando escribo siempre estoy escuchando eso. O sea, siempre que estoy escribiendo escucho. Porque hay quien prefiere nada, ¿no? El silencio Sí. cuando escribe, No, ¿no? yo cuando sé que ya me voy a poner a escribir es cuando pongo música. O sea, puedo estar escribiendo, pero cuando digo ya me quiero concentrar, pongo música. Me gusta, por ejemplo, mucho el soundtrack de la película de Oblivion con Ujú, Tom Cruise. ujú. Me gusta mucho el Caballos, no sé, Creatines to Royal. eh, el soundtrack de la película de estas de Tom Hanks cuando hace al investigador que tiene que descubrir misterios religiosos y eso. Ah, claro, Código Da El Vinci, Código Da Vinci, de Dan Brown. Dan Brown. Ujú. Esas tres películas me gusta mucho el soundtrack Ok, sí, también. sí, sí, Entonces, sí, sí, la recuerdo un poco, sí. sí, el de uno que me volaba mucho la cabeza es el de Moulin Rouge. Ah, claro. Digo, tiene canciones habladas, pero también tiene otras que son así como nada más la música. Ok, eso es lo que te iba a preguntar, pero ya no lo contestaste. ¿Qué escuchabas cuando escribías? Sí. O que escuchas ahorita actualmente algo que
que te haya sorprendido, o sea, tu más gran último descubrimiento musical, Mira, digamos. mi último descubrimiento musical es un tipo, eh, es un gringo. Yo también, es que soy muy malo, te digo, soy muy malo, pero voy a buscar, a ver si encuentro la referencia y te la paso. Sí, 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 ya la decimos. Pero es una canción muy bonita sobre el amor, está bien padre. Ok. Es como un compositor Ujú. no tan conocido, pero como en Estados Unidos al que no es tan conocido lo es conocido mundialmente. Mira, no me acuerdo. Y eso. Y ya. Yo te traigo como de nuevo un crush con Bach. Ok, Sus sinfonías. Y sí. muy bien. Quiero hacerte un par de preguntas acerca Sí. de la casa del libro y la primera que te quiero preguntar es cómo vives en esta vorágine de ser el director de este sello editorial que eh, creo que después de la UNAM es el que más títulos publica, ¿no, Toño? Sí. Yo creo que sí, la verdad. No es porque, o sea, todas publican un montón. Sí, sí. Bueno, no todas, o sea, la Veracruzana publicará también tal vez unos 60 libros, 70 libros al año. Este, la UACM como 40, 50, pero nosotros sí estamos siempre arriba de 100 ejemplares al Sí, año. sí. Y se dice bien fácil, pero es un trabajar. O sea, porque lo que la gente no entiende a veces es que el libro es una cosa orgánica, no es un bloque, no es un... Simplemente voy a pasar las páginas al papel y ya se acabó. No, no, no. O sea, el tiempo... Mira, por ejemplo, esta portada del libro de Sofía Gallegos Cibrián, el de Carne para Hamburguesa, Ujú. del que hablábamos hace rato, Sí, sí. pues requirió mucho trabajo. O sea, llegar a esta portada, si estuvimos como dándole vueltas y tú no le das vueltas en 2 minutos, o sea, sí te Sí. lleva. Entonces, imagínate ese proceso por 100 más todas las actividades culturales que se hacen, Ujú. más, fíjate, ahora en la Feria del Libro de Monterrey, generamos más de 136 actividades. 136 actividades. En esta que viene. Ajá. Es que esa es una parte muy importante, creo que, de la casa del libro, ¿no? ¿No? Estos sets que montan donde hay una dinámica y no es solo vender libros, pues, No, 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 es ¿no? que el libro por sí solo, a ver, el libro por sí solo sí se vende, pero también hay que darle un cobijo y hay que ponerle una casa. Y Ujú. esa casa es la cultura, es la extensión universitaria, es la cultura bueno, ahorita estamos hablando más de Playa Bagdad, pero también tengo que decir que pues es una labor muy fuerte la que hace la Casa del Libro y que la hace justo porque el otro día lo decía por dos cosas bien fundamentales. Primero, el apoyo de nuestras autoridades, en este caso de nuestro rector Ajá. y del secretario de Extensión y Cultura, y en otra parte todo el equipo que decide también hacerlo. Porque tal vez en otras universidades ya me habrían puesto, el sindicato tal vez ya me habría puesto como una, oye, aquí estos muchachos ya Es- tienen estrés postraumático. Pero entonces se juntan las dos cosas, el apoyo de las autoridades y se junta el trabajo del equipo y eso permite, pero no solamente es eso, Fede, o sea, no solamente, al momento que estamos haciendo Film Monterrey, estamos haciendo Feria del Libro Aguascalientes, Ujú, Feria del Libro del Zócalo, ujú. una feria que va a haber en la refinería, y pues la gestión de llevar todo eso, pues sí, pero bueno, se hace con gusto porque al final de cuentas, ¿cuántas veces tienes la oportunidad de incidir en Sí, la cultura de una institución como la universidad? claro. Entonces yo digo, vale la pena todo el esfuerzo. Sí, Digo, sí. cuando me vaya, que no me digan, ese nada más se fue a pasear o ese nada más vino a pasearse como director. No, yo vine a chambear. Sí. Y creo que eso se lo he demostrado a todos los que me conocen que pues un día me desmayé en una feria, no sé si no te enteraste, No, pero un no. día No, en una feria en de Monterrey me plano. desmayé, En me serio. desmayé y pues sí, ya no podía, o sea, Estabas exhausto. estaba exhausto, Wow. y es la feria en la que menos he ido porque me desmayé de cuenta que el lunes y O sea, empezando. sigue empezando, Wow. pero el miércoles volví, aunque el doctor me dijo y todo el mundo me dijo, no, no vayas. Yo el miércoles dije, nada más voy un ratito y no voy a hacer nada, nada más voy a estar de pie, ahí viendo que pasen las cosas. Y no, pues fui el miércoles, ya me quedé toda la feria. Sí.
Ahora, ¿cómo viene esta idea de que el stand de la universidad, como hablábamos ahorita, pero me gustaría un poco extenderme, Sí, no solo, digamos, venda libros, sino que realizas actividades, realizas presentaciones de libros, no solo en las salas, ¿no? Que es como lo común ahí, sino sí, que tú utilizas el stand y creas y diseñas un stand para que se puedan presentar libros ahí, para que se pueda presentar música, sí. lecturas, en fin, hasta bailables, Hemos ¿no? hecho de todo, sí. Sí, sí. Pues mira, la verdad es que tiene que ver, no es una idea nueva, no, Ujú. no es una idea muy original, porque pues en Guadalajara eso no ocurría, ahora ocurre mucho más. Ok. Creo que sí ha habido una como cambio hacia eso de hacer tus espacios, tus eventos en los espacios de tu feria, pero en Guadalajara se puede porque pues es más grande, ¿no? Ujú. Y la misma universidad lo hacía antes de que yo llegara, tenían de pronto algunas actividades, pero en ese entonces el stand de la uni, no sé si tú te acuerdas, pero era una cosa mucho más pequeña. Sí, 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 cómo no. Eran, creo que cuatro stands Ujú, pegados ujú. y se hacía algo de manera como muy... En rectoría, ¿no? Por ejemplo, el de rectoría. No, 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 en la FIL Monterrey me refiero. Ah, la FIL. En Ah, el ok. FIL Monterrey. Y, y cuando me dieron la oportunidad ya de encargarme de eso, pues empecé a juntar espacios. Les vendí la idea de que no podíamos estar los de la editorial en un lado y los de la librería en otro, los de filosofía en otro y los de no sé qué en otro lado. Y dije, vamos a juntarnos. Y los junté y eso hizo que la estancia se hiciera más grande. Ujú. Y después dije, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues tiene que ocurrir cultura y tiene que haber presentaciones. Porque hacía mucho había visto una película sobre los tsunamis estos de Indonesia, ¿te acuerdas? Ujú, En el sí, 2000 o algo así. sí, sí, sí. Entonces en esa película, una chica que había sido llevada por el mar conocía a un tipo que podía hablar con los muertos después. Y se juntaban. Y había una escena donde estaban presentando libros en un stand, en una feria así en Inglaterra o en Francia o algo así. Y dije, mira qué padre. La gente entra y hay gente haciendo cosas. Y dije, bueno, ahí me quedé. Y cuando tuve la oportunidad dije, vamos a hacerlo. Y cuando te decía de voluntad es porque dije, no vamos a hacer uno al día, ocho al día. Y realmente desde que llegué en el 2016, ninguna feria del libro ha tenido menos de 50 actividades por parte de la universidad, más Sí. las de las salas. Sí, aparte, ¿no? Y en algún momento dije todo en el stand y luego ya dije, empezó a crecer tanto la demanda que también ahora hacemos en el stand, hacemos en las salas y en otros espacios que nos prestan. Sí, 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 sí. Y el trabajo ya, el editorial, igual para que lo expliques un poco, te entregan el texto y qué pasa a partir de ahí. Digo, obviamente primero hay una selección. Sí, bueno, nosotros, el equipo de editores son tres, son Jessica, Adrián, Noel y Lejaim, que se acabó, cuatro. Lejaim que se acaba de integrar al editorial. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues, digo, por lo general son libros que ya han sido seleccionados previamente o de autores que ya tenemos en mente y que creo que pueden ser una buena suma para la editorial universitaria. Así que pues a veces no hay mucho que trabajar, Ok. pero cuando sí, aunque no haya mucho que trabajar, como quiera leemos el texto como si sí. Ujú. Y ahí se llevan pues 2 meses, un mes, 2 meses, depende de la complejidad del texto. Por ejemplo, ahorita estamos queriendo sacar uno muy padre sobre la historia de todos los virreyes de la Nueva España. Ok. Que nunca, no hay un libro que reúna toda esa historia. Ujú. No hay ni uno, ni uno. Porque también el editor tiene que saber dónde hay huecos. O sea, decir, mira, El campo de acción. hay un campo en el cual puedo sacar provecho. Y y bueno, ese no hemos hecho mucho trabajo de información, porque ya está todo ahí, pero sí hemos trabajado mucho en el lenguaje. Porque uno puede decir, no, pues el editor creo que su principal función es que el libro funcione sin importar en las condiciones en las que llegue. Hay libros que pueden tener un pésimo lenguaje, pero lo que cuentan, la información es valiosa, entonces tienes que trabajar con el lenguaje. Hay otros que pueden ser un lenguaje preciosísimo, pero que las historias no conectan, entonces dices, bueno, está bien padre, pero necesito que aquí le trabajes para que lo que estás diciendo... Entonces tienes que hacer todo ese trabajo como de ajuste, ¿no? De todo. Ok, ok. Y qué tan complicado es vender libros en un país como este? Pues siempre es complicado, pero de nuevo digo, es por la voluntad. Pero cuando lo hacen dices, mira, sí, le regalé y sí lo... Y muchas funciones. Fíjate, con esto te doy un ejemplo muy bonito. Un día estaba platicando en la Feria del Libro de Monterrey con Alejandro Magallanes y de pronto pasaba una chica con su papá.
y se nos queda viendo y me dicen, ay, ustedes son escritores y nosotros, ¿por qué? Es que tienen pinta de serlo. Y nosotros, pues no, pues sí, ¿no? O sea, sí, tenemos pinta, pues sí lo somos. Pero platicando le dije a la chica, ¿sabes qué? ¿De dónde eres? Y me dijo, no, pues de aquí estudio en la prepa 9, creo, que era la 9 donde estudiaba. Le dije, mira, ve al stand de la uni. Está allá el grandote que está allá atrás. Ve al stand, diles que hablaste conmigo y llévate 10 libros, los que tú quieras. Entonces la chica dijo, ¿en serio? Sí, mira, ahí está, mi señor, llévela. Mire, dele este nombre, la chica que está en la caja debe ser tal persona, tal persona. Dígale que yo dije y entonces, ¿en serio? Sí. Bueno, fueron. Y se los llevaron y todos los años la chica vuelve a comprar. ¿En serio? Ajá. Wow. La última vez me dijo, yo la verdad es que con tanta gente que anda por la vida no me quedo con los rostros. Sí, sí. Pero en la feria pasada me dijo, oiga, ¿sí se acuerda de mí? Y yo así como, híjole, perdóname, pero no me acuerdo de ti. Un día ya me contó, vine a la feria, usted estaba, me regalé libros y me gustaron mucho y ahora siempre vengo y compro. Y dije, ay, qué padre. Entonces, pues así, o sea, hay que tener la voluntad de que, no sé si de que el libro se venda, pero de que el libro salga, De que llegue, de que ¿no? llegue. De que llegue, claro. Entonces, algunas veces llegará por regalo y otras porque ya hay un prestigio también, ¿no? Claro. Una última de la Casa de Libros, Toño, es este reconocimiento que ha adquirido el sello editorial a través me mencionabas que vas a ir a otras ferias, a otros sitios que no había sido antes, en fin. Sí. ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo sientes tú? Pues mira, lo vuelvo, como te digo al principio, ¿no? Primero creo que es una responsabilidad compartida con todo el equipo. Eh, es una ganancia del apoyo de las autoridades, de nuestro rector, por supuesto, de José Javier, de que las cosas funcionan como una máquina en la universidad. La verdad es que las cosas se hacen con mucha planeación y está todo, yo creo que está todo muy organizado, aunque bueno, como en todos lados, pues es un volumen también de trabajo amplio, algunas cosas se retrasarán, pero en general todo funciona muy bien. Y creo que esa estabilidad ha permitido que podamos concentrarnos en hacer los libros y en difundirlos, de manera que pues ha ido creciendo la editorial y yo siento, pues se siente bien, o sea, se siente bien decir que el trabajo se hace, que se hace bien y que la gente lo mira. O sea, nos acaban de dar un premio en Coahuila, en la Feria del Sí. Libro, ¿no? Entonces, bueno, está bonito. Y ahorita les dije, hay que hacer un post, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y así como ese vendrán otros, ¿no? Ujú. Pero creo que el más bonito de todo es el que te acabo de contar de la chica Sí. que le di, Sí, que sí. se le obsequiaron, que la universidad le obsequió libros, no fui yo, Ujú, sí, sí. que la universidad le obsequió los libros y que de pronto por decisión propia fue comprando más, ¿no? Claro. Porque pues claro que se sintió apoyada, ¿no? Se sintió como... Y una temporadita teníamos un proyecto que se llama Soy Tigre, Soy Lector, Sí, claro. que regalábamos hasta de una novela, regalábamos esa novela en el mes. No ha vuelto porque realmente la pandemia luego algunas cosas nos las rompió. Ujú. Sí, Este, sí, cómo no. y aunque yo les he dicho aquí, oigan, hay que hacer otra vez el Tigre, Soy Lector, me dicen, sí, 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 pero pues te digo, estamos todos en estrés postraumático, ¿no? Claro, claro. Ya para acabar, Toño, ¿cómo invitarías a la gente o cómo se les resumirías brevemente, cómo les resumirías brevemente Playa Bagdad? Pues mira, creo que es una novela que si lo lees o cuando la leas, vas a tener como un espejo para hablar de tu propio sentido de la fraternidad Ujú. y también para cuestionarte el, el, el- todo lo que vale nuestra memoria, ¿no? Es decir, tanto las cosas buenas como las cosas malas, todo lo que esta memoria vale. Eh, y, y pues creo que eso está padre, ¿no? Me refiero a que uno lee novelas porque quiere estar entretenido. Esa debería ser su primer función, Sí. ¿no? De las novelas. Lúdica, como dicen. Lúdica, sí, yo no estoy peleado con eso. Pero tendría que darnos de pronto también como un segundo aire, ¿no? Como, mira, es lúdica, pero también me está haciendo pensar. Sí. Mira, es lúdica, pero también me está haciendo cuestionarme esto. Mira, es lúdica, pero me está dando tips para ciertas cosas que no tenía manera de resolver. Entonces yo creo que eso pueden encontrar en Playa Bagdad. Una novela que tiene varios tipos de lectura,
y que, bueno, menos un tipo de Goodreads que no le gustó, porque, porque dice que es imposible que en Matamoros haya cámaras en los postes. Qué bárbaro. Y yo así como, "Ay, si te fijaste en eso, es que esta novela no era para ti. Pero creo que fuera de esa cosa, que no es broma porque sí lo puso, este, creo, pues, creo que es una novela que como cualquier otra novela les va a revelar un mundo que no esperaban que era para ellos, ¿no? O para nosotros. Claro. Toño, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Fede. Gracias. Muchas gracias, Toño.